Bueno, buenas tardes, yo me presento. Como dijo Natalia, yo soy Karen Sandoval, nutricionista del Instituto Nacional del Tórax y estoy a cargo del servicio de alimentación, tanto para los pacientes como para los funcionarios del instituto. Bueno, me invitaron a presentar en la reunión de hoy y yo hoy día les quiero hablar un poquito de lo que es la alimentación. Bueno, esto está enfocado en pacientes crónicos, pero yo creo que producto de esta pandemia, y no solo de la pandemia, sino que ya a lo largo de los años en nuestro país hay un gran problema que es una, en realidad ya está catalogado como una enfermedad y es el tema de la obesidad. Y que en este caso, la malnutrición por exceso en realidad, ya sea sobrepeso o obesidad, y que en este caso, en el tema de la pandemia, muchos de los pacientes que han estado afectados por el COVID son pacientes que tienen malnutrición por exceso, que son sobrepesos y obesos. Tampoco está ajena esta realidad a nuestros pacientes crónicos del instituto. Nosotros tenemos muchos pacientes crónicos, ya sea en la parte ambulatoria o en la parte hospitalizada, que también tienen problemas de malnutrición por exceso. Así que yo hoy les voy a hablar un poquito de cómo podemos prevenir esto, cómo podemos mejorar nuestro estado nutricional con una alimentación y con ejercicio. Dame la siguiente, Natalia, por favor. Bueno, a lo largo de los años en nuestro país se han hecho diferentes encuestas de salud a nivel nacional. La última encuesta nacional de salud que se hizo fue en el año 2016-2017, y yo aquí les voy a mostrar, bueno, esa encuesta abarcó varios puntos dentro de su alimentación, tabaquismo, alcohol, sedentarismo. Yo aquí me voy a enfocar en dos puntos. Uno que es el tema de del estado nutricional de la población chilena y el estado y cómo es el sedentarismo. Dame la siguiente, Natalia. Ya, en esta diapositiva podemos ver que, yo no sé cómo se ocupa el puntero aquí, parece que es, yo sé que hay un Yo no puntero por aquí. estoy, ¿Ahí lo ven o no? yo no lo veo, pero si tú Bueno, vas diciendo, ya, pero aquí miren, ven, aquí en el año 2003, en una encuesta anterior que se había hecho, realizado en nuestro país, la malnutrición por exceso, ya sea sobrepeso, obesidad o obesidad mórbida, correspondía al 61% de la población, o sea, más de la mitad de la población tenía exceso de peso. La siguiente encuesta se hizo el año 2009-2010 y aumentó el sobrepeso y la obesidad en la población chilena a un 67%, o sea, de 61 saltó al 67% en el año 2016-2017, que fue la última encuesta que se realizó. Esto alcanzó el 74,2%, o sea, como se dan cuenta, y vemos en estos monitos, o sea, esta población de acá es la enflaquecida, que ya en nuestro país no hay problemas de malnutrición por déficit o gente desnutrida. La gente normal está en estos verdecitos, pero la gente o las personas que tienen ya sea sobrepeso, obesidad o obesidad mórbida, corresponde a toda esta población. Entonces, como ven, la población chilena lamentablemente está aumentando de peso en forma exponencial, o sea, es mucha la gente que tiene malnutrición por exceso. Y esto, bueno, no es bueno ni para los enfermos crónicos ni para la población general, porque la obesidad, el sobrepeso, trae consigo otras patologías, ya que van dañando la salud de las personas. Dame la siguiente, Natalia. En relación al sedentarismo, o sea, la falta de actividad física de la población, aquí también se midió, y como ustedes ven, el 86,7% a nivel nacional no realiza actividad física, o sea, es sedentario. ¿Y cómo se mide aquí? Se midió que la persona realice menos de 3 veces a la semana actividad física. ¿Ya? Y aquí está marcado también que los hombres, o sea, que las mujeres son más sedentarias que los hombres. ¿Ya? Entonces, esto es un problema a nivel nacional, lo cual
trae consigo también el aumento de la obesidad, ¿cierto? No nos movemos, también esto influye también, a lo mejor lo va a tocar María Jesús después, en el tema de salud mental, ¿ya? Porque o sea, hacer ejercicio hace bien también, no solo para mantener un estado nutricional normal, sino que también para mantener... para mejorar nuestro estado de salud mental, hacer ejercicio, salir, distraerse, eso nos hace bien también para nuestra salud en general. Dame la siguiente, Nata. Bueno, yo aquí les puse esta diapositiva, le puse bienvenido a la ciudad de la excusa. Esto en relación a la actividad física. Y en relación también a la alimentación, ¿cierto? Pero aquí hablo de la actividad física, donde vivir saludable no es una prioridad. Siempre las personas encuentran una excusa para no realizar actividad física. Siempre hay una excusa. Aquí, por ejemplo, miedo a lesionarse. Tengo miedo a lesionarme o tener un ataque al corazón, ¿ya? Falta de energía. Estoy demasiado cansado después del trabajo como para ponerme a hacer cualquier tipo de actividad física. Falta de tiempo. Mi día es tan ocupado que realmente creo que no tengo tiempo para incluir la actividad física en mi itinerario, ya sea por las labores de la casa, el cuidado de los hijos, etc. Falta de compromiso. Es más fácil para mí encontrar excusas para no hacer actividad física que ir afuera y hacer algo. ¿Ya? Dame la siguiente, Natalia. Yo aquí cuando hablo de actividad física, voy a hablar bien poco de esto en realidad, yo lo veo, pero es súper importante que nos movamos, ¿ya? Aquí el tema de la malnutrición por exceso es un tema de equilibrios al final. Si nosotros comemos 100 y gastamos 100, no vamos a tener problemas, no vamos a subir de peso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la mayoría de la población chilena? Nosotros comemos 300 y gastamos 100. Entonces, esos 200 extra que van quedando todos los días y a veces más, esto es un ejemplo burdo en realidad, pero, o sea, no hay un equilibrio entre lo que comemos y entre lo que gastamos. Entonces, eso se va depositando como grasa y vamos subiendo de peso. De hecho, si uno consume 20 calorías extra diario de lo que debería gastar, nosotros en un año podemos subir 1 kilo. Y 20 calorías es una cucharadita de azúcar. Entonces, si nosotros vamos sumando el equilibrio entre lo que gastamos y lo que requerimos, ¿cierto? Para mantener un estado nutricional normal, claramente hay un desbalance. Y además a esto se suma es que no realizamos ejercicio físico. Ahora, cuando yo digo ejercicio físico, evitar el sedentarismo, no necesariamente tiene que ser ir a un gimnasio, pagar, ¿cierto? Donde hay máquinas, trotadoras, no. Ejercicio físico también es salir a caminar, salir con la familia, salir a andar en bicicleta, ocupar la bicicleta como medio de transporte en un lugar seguro, saltar la cuerda en la casa. Ahora con la pandemia, por ejemplo, hay un montón o muchas aplicaciones, ya sea de YouTube, de Instagram, donde uno puede hacer ejercicios y de todo tipo, ejercicios HIIT, yoga, de relajación. Con esto de la pandemia y como estuvimos muy encerrados, una de las cosas buenas es que hay muchas aplicaciones, muchos grupos que se unieron por Instagram, por YouTube y se juntan a hacer ejercicio y no se necesitan un gran equipamiento e infraestructura para moverse. Si el tema es moverse, dejar el sedentarismo. Bueno, yo igual me crié también con, a lo mejor muchos de los que están escuchando, con lavadora de estas que se lavaban, ¿cierto? Ahora las cosas se han automatizado mucho, entonces el gasto energético también en la casa ha ido disminuyendo en forma considerable. Ustedes ven que ahora hay aspiradoras que son unas redondas que uno la deja y pasa sola, uno no tiene que hacer nada. Las lavadoras, uno le aprieta botones y no hace nada. Ahora, bueno, eso igual ha mejorado la condición de las personas que están haciendo las cosas del hogar, pero ha ido a tal extremo que la gente ya casi no hace mucho en la casa, o sea, aprieta botones, está sentado, entonces todo eso ha ido disminuyendo el gasto energético. Pero como les digo, hay muchas aplicaciones, se puede salir a caminar, abrigarse, pero ya yo creo que hay que dejar un poco la excusa y dejar de moverse, porque eso nos está haciendo un daño tremendo a toda la población. O sea, el exceso de peso de la población en nuestros pacientes del hospital, que son pacientes crónicos, es demasiado. Entonces, hay que empezar a moverse, hay que bajarse unas cuadras antes de la micro, caminar un poco más,
andar en bicicleta, moverse, salir con los hijos a caminar, enseñarles a ellos también, a los niños, a aumentar la actividad física. Pero tenemos que movernos, ¿ya? Pásame a la siguiente, Natalia. Bueno, en relación a la alimentación, nosotros como seres humanos necesitamos, bueno, dado que no hay un único alimento completo, excepto la leche materna para el bebé, nosotros, las mujeres cuando amamantan, ¿cierto? Con la leche materna, los 6 primeros meses, el año de vida, el bebé solo necesita leche materna y eso es suficiente, tiene todos los nutrientes para alimentar a un bebé. Pero no hacia los adultos, ¿ya? Todo después que ya dejamos de lactar, ¿cierto? Necesitamos una alimentación lo suficientemente variada que nos garantice un aporte nutritivo adecuado. Dame la siguiente. No, la anterior. En la alimentación cotidiana es importante consumir alimentos de todos los grupos. Y aquí, en esta figurita que ustedes ven, que yo la inserté en esta diapositiva, ¿cierto? Hay un círculo donde están representados los grupos de alimentos en una diagrama que se llama GABA, que es un diagrama. Antes, yo no sé si se acuerdan, antes existía una pirámide de alimentos donde estaban distribuidos estos mismos alimentos, pero en una pirámide, y después cambió a este círculo. ¿Por qué? Porque las personas creían que como en la pirámide de abajo estaban los cereales, tenían que comer muchos cereales, y los cereales tienen una mayor cantidad de calorías. No es que uno no los deba comer, sino que tendría a confusión. Entonces el ministerio cambió y puso esta representación círculo ahora, y que representa, es una guía de alimentación basada en alimentos. Dentro de cada grupo, la mayor variedad posible, hay que consumir la mayor variedad posible, ir variando los alimentos, puesto que cada alimento es único y rico en determinados nutrientes, que podrían no estar presentes en el resto de los alimentos. ¿A qué me refiero? Las verduras, ¿cierto? Por ejemplo, aquí están las verduras, tienen vitaminas, minerales, antioxidantes, aquí están las frutas, están los lácteos. En la otra parte del círculo están las carnes, las legumbres y los huevos, que son grandes aportadores de proteína de alto valor biológico. Acá están los granos o cereales, lo que llamamos las papas, el arroz, las habas, el choclo. Las habas y el choclo se encuentran en este grupo de alimentos, no en las verduras. Los fideos, los tallarines, la maicena. Aquí en este rinconcito chiquitito, en esta parte del círculo, están los aceites y las grasas, ¿ya? Y bueno, como ven ustedes aquí al medio, que es muy importante también para nuestra vida, ¿cierto? Es el agua, ¿ya? El agua es fundamental para mantener una buena hidratación. Como vemos aquí también importante, también está dibujado, ¿cierto? La actividad física, que ya yo ya lo conversé previamente, ¿cierto? Que la actividad física es fundamental en todas las etapas de la vida. Ya tenemos que hacer actividad física. Y acá abajo en negro están los alimentos que hay que evitar, ¿ya? Azúcar, bueno, la comida chatarra, ¿cierto? Que está representada aquí por los completos, las papas fritas, las golosinas, ¿cierto? Los helados, que son alimentos que aportan una gran cantidad de calorías, y la sal también, que es la sal con la que condimentamos, que también produce, aquí están las bebidas también. Entonces, si ustedes ven, aquí no dice que estos alimentos no se pueden consumir o están prohibidos, sino que estos alimentos hay que evitarlos o comerlos con mucho menos frecuencia, porque tienen nutrientes o sea, tienen calorías o grasas que no nos hacen bien para la salud. Entonces, estos alimentos que están acá abajito en negro hay que consumirlos, pero en forma muy lejana, no todos los días. ¿Ya? Y estos alimentos que están acá hay que consumirlos diariamente en diferentes proporciones. Y eso va a estar dado, va a depender de la edad de la persona, del estado nutricional, ¿cierto? Pero nosotros, como yo les decía, tenemos que comer alimentos. Yo creo que no hay alimentos prohibidos, sino que lo que tenemos que manejar son el tema de las porciones, las que consumimos, y además la forma de preparar los alimentos, ¿ya? Hoy en día yo atiendo pacientes crónicos también en el hospital,
Y muchas veces cuando uno le hace la encuesta, las personas no, cuando uno les hace una encuesta alimentaria, que es lo que uno hace en una consulta nutricional antes de realizar un plan de alimentación, es ver cómo se está alimentando la persona que va a la consulta. Yo me he dado cuenta que muchas de las personas han dejado de hacer las comidas que son más saludables, como por ejemplo los budines, los guisos, las tortillas de verdura, las legumbres, que son excelentes alimentos, sino que nos salen del arroz con algo, el puré con algo, o los fideos con... Entonces, son alimentos que uno debe consumir, pero hay que aprender a cocinar como lo hacían nuestras mamás o nuestras abuelitas, sino que comer cosas que más nutritivas o diferentes tipos de comida o de preparaciones, ¿ya? Ahora, para la gente joven hay un montón de tutoriales también, como yo les digo, ya la tecnología ayuda bastante a eso, en YouTube, en redes sociales, a buscar recetas de de alimentación o preparaciones que sean más saludables. Dame la siguiente, Natalia. Aquí yo les hice una representación de cómo debería ser un plato de una comida normal, ¿cierto? Y una comida normal y saludable. Como ven aquí, el plato que utilizamos también es importante. Ya hoy en día, yo no sé si ustedes, pero muchas familias ya tienen, o en el comercio hay unos platos que son gigantes. Son súper lindos, pero miden como 30 centímetros. Entonces, esos platos no son muy convenientes para la alimentación diaria de una familia. ¿Por qué? Porque las personas que hacen tienden a ese plato llenarlo completamente y eso aumenta el tamaño de las porciones, es a lo que yo me refiero. Nosotros podemos comer de todos los alimentos, pero tenemos que disminuir el tamaño de nuestras porciones. Aquí en este plato, si ustedes ven este plato, acá abajo está escrito, mide 23 centímetros, que es un plato normal. ¿Ya? La mitad del plato debería estar compuesta por vegetales, ya por verduras de hoja verde y otras verduras, ¿ya? Después, la otra mitad la dividen en dos. Una mitad están las carnes o la proteína que les va a aportar proteína, puede ser carnes magras, ¿cierto? Posta, ciento picana, pollo ganso, pollo, el pescado también, que es un excelente alimento, el pavo, ¿ya? Y en la otra mitad del plato vienen los cereales, ¿ya? Y los cereales, bueno, está el arroz, están las papas, están los tallarines. ¿Cómo representarlo con medidas caseras? Le digo yo a los pacientes, la carne siempre debe ir medida la palma de mi mano. Eso es una porción de carne. La palma de mi mano o de la persona que está preparando en la casa. Y los cereales debería ser un puño pequeño, manos pequeñas, o estas tazas que son blancas de estas copalcas, 3/4 de dedo, medir hasta 3/4 de dedo. Eso es una porción normal. ¿Ya? Acompañar la comida con agua, no con bebidas azucaradas, sino que agua, y de postre puede ser una fruta. Evitar los postres azucarados o los postres preparados, estos que venden, sino que simplemente una fruta o dejar la fruta para después de almuerzo. Pero esto debería ser la representación de un plato normal, de porciones normales, para tratar de mantener un estado nutricional normal. No esos platos grandes que uno los tiende a llenar. Entonces, la porción y las calorías, al fin y al cabo, que estamos comiendo son mucho más. Dame la siguiente, Natalia. Entonces, ¿qué dicen las guías alimentarias para la población chilena? Para tener un peso saludable hay que comer sano y realizar la actividad física diariamente, lo que yo les decía. Mantener un equilibrio entre lo que gastamos y lo que comemos. Si nosotros no nos movemos mucho, tenemos que comer poco menos. Si nosotros nos movemos más y tenemos más ejercicio, podemos comer un poquito más, pero tenemos que mantener un equilibrio entre lo que gastamos y lo que consumimos. Pasar menos tiempo frente al computador o la televisión, caminar a paso rápido, mínimo 30 minutos al día, ¿ya? Ahora, Santiago, yo creo, bueno, Santiago es una ciudad que la verdad no llueve con frecuencia, lamentablemente, pero así que no, yo creo que el clima, aparte del frío que uno se puede abrigar, uno no tiene excusa por lo menos para caminar todos los días. Entonces, hay que salir a caminar, abrigarse, ponerse una bufanda, un gorrito, pero hay que caminar todos los días. Comer alimentos con poca sal y sacar el salero de la mesa. La sal, el exceso de sal, los alimentos con sodio son muy dañinos para la salud, sobre todo para las personas que son hipertensas. Entonces, el consumo de sal hay que minimizarlo, ya comer menos sal.
Si quieres tener un peso saludable, evita el azúcar, los dulces, las bebidas y jugos azucarados. Nosotros, si suspendemos los alimentos que tienen azúcar o sacarosa, no tenemos déficit de ningún nutriente, ¿ya? Porque estas son calorías vacías. O sea, nosotros podríamos vivir sin consumir bebida, ni jugo con azúcar, pasteles, mermelada, golosina, y no vamos a sufrir de ninguna carencia nutricional, ¿ya? Esto es algo que se puede eliminar. Y el azúcar es adictiva en los niños, entonces yo creo que de chiquitito hay que evitar de darle azúcar a los niños, no darle azúcar para que no se acostumbre. El azúcar y la sal hay que evitar, bueno, cuando niños no se les da, pero a medida que van creciendo no incorporar estos alimentos en forma rutinaria. Como yo les decía, son alimentos que se consumen en forma ocasional. No acostumbrar a los niños a tomar bebidas y jugos, porque somos los adultos los que les enseñamos a tomar, a hidratar a los niños con bebidas y jugos. Nosotros tenemos que darle agua a los niños, acostumbrarlos a tomar agua desde pequeños, y así las personas se acostumbran a tomar agua en su edad adulta. Cuida tu corazón evitando las frituras y alimentos con grasas como cecinas y mayonesa, lo que yo les decía. La forma de cocinar también es importante. Cocinar a la olla, cocinar al horno, a cocinar guisos, budines, pero no hacer frituras, no hacer pescado frito, por ejemplo, sino que evitar. El pescado es un excelente alimento, pero cuando ya lo fríen, ya no es tan bueno. Entonces el pescado hay que hacerlo al horno, hay que hacerlo a la plancha, en un caldillo también en este tiempo que hace frío. Ya evitar las cecinas también, evitar un poco las cecinas, el paté, el queso crema, ya estos alimentos que uno le agrega al pan también tienen una gran cantidad de grasa y grasas saturadas que hacen mal al corazón. Dame la siguiente. Comer 5 veces verduras y frutas frescas de distintos colores cada día. ¿Por qué distintos colores? Porque depende del color de la fruta o la verdura, va a ser el tipo de vitamina y minerales que va a tener. Entonces la recomendación diaria es comer 5 porciones al día, entre frutas y verduras, 3 porciones de verdura, 2 porciones de fruta, y las intercambiando por colores. ¿Ya? Para fortalecer tus huesos, consumir 3 veces al día lácteos bajos en grasa y azúcar, ¿ya? O sea, leche descremada, quesillo, yogur sin azúcar. Para mantener sano tu corazón, come pescado al horno, a la plancha, 2 veces por semana. Lo que yo les decía, el pescado también tiene ácidos grasos omega 3, que eso también es un factor protector para las enfermedades cardiovasculares. Consumir legumbres al menos 2 veces por semana, sin mezclarlas con cecina. Las legumbres se mezclan con cereales, por ejemplo, porotos con tallarines, lentejas con arroz, garbanzos con arroz, pero sin agregarle longaniza, vienesa, una chuleta. Ya cuando en la familia se cocina legumbres, ese día, al combinar una legumbre con un cereal, forma una proteína de buena calidad que puede reemplazar la carne. Entonces, el día que hay legumbres, no se come carne. Y por lo menos las legumbres 2 veces a la semana. Para mantenerte hidratado, tomar 6 a 8 vasos de agua al día. Ya, yo sé que cuesta mucho consumir agua, sobre todo cuando hace frío, pero hay que tratar de tomar agua, y hay que buscar estrategias para medir el agua que uno toma, llenar una botella. Yo a veces les digo a los pacientes, mira, tomen 1 o 2 botellas y pónganse como meta. Ya en la mañana me tomo una, en la tarde me tomo la otra, pero hay que hidratarse con agua. Bueno, leer y comparar las etiquetas de los alimentos y preferir los que tengan menos grasas, azúcar y sal. Hay una ley en nuestro país que ahora etiqueta los alimentos con unos sellos negros, ¿cierto? Que sale escrito si son altos en grasa, altos en sodio o altos en calorías. Siempre hay que elegir los alimentos que tengan menos sellos negros en sus etiquetas, que significa que esos alimentos tienen un poco menos o tienen menos grasas, azúcar y sal. ¿Ya? Entonces aprender también a leer, a comprar alimentos y leer las etiquetas. Todos los alimentos tienen que venir con un etiquetado nutricional donde sale el aporte de calorías, de los nutrientes principales, donde ustedes pueden comparar, por ejemplo, qué alimento tiene menos calorías o menos grasa, en este caso que también es importante, menos azúcar, menos sodio, y ustedes pueden ir comparando en la etiqueta cuáles son los alimentos que tienen menos de estos nutrientes. Dame la siguiente, parece que esa era la última. Yo no sé, bueno, después, como dijo Natalia, pueden hacer una ronda de preguntas o las pueden ir escribiendo en el chat y se las podemos responder. Pero yo les quiero dejar como mensaje, en realidad,
que nosotros tenemos que cuidar nuestro peso. Lamentablemente, estamos a niveles de, o sea, en los niveles de obesidad, sobrepeso, sedentarismo, estamos muy mal en nuestro país. Y eso trae consigo otras enfermedades. Enfermedades cardiovasculares, al corazón, enfermedades musculoesqueléticas también. Entonces tenemos que cuidar nuestro peso, tenemos que dejar de buscar excusas para movernos y tenemos que mejorar nuestros hábitos para así mejorar nuestra salud y la de nuestros hijos. Sobre todo los niños, hay que enseñarles desde pequeños a tener una alimentación saludable y a moverse. Natalia, no sé si... Sí, muchas gracias, Karen. Yo creo que para el final también, de todas maneras, les vamos a contar para que también sepan que se está grabando esta charla. Bueno, cuando se conectaron les apareció, porque la vamos a tener después publicada en nuestras redes sociales, por si después quieren compartirla con alguien más o quieren volver a verla también para que sepan eso. Así que muchas gracias, Karen. Ahora Bueno, retomamos contigo ahora al final de la charla. Entonces, ahora vamos a presentar ya la habíamos presentado, pero para la gente que se conectó después, vamos a presentar a María Jesús. Ella es psicóloga del equipo del servicio de rehabilitación. Ella trabaja con pacientes de nuestro instituto y ella va ahora a presentar, a hacer su presentación. María Jesús, ¿estás? Sí, está. Súper. Estoy sonando, parece. Sí, se escucha. Ya, bacán. Aquí estamos, listo. Partimos. Ya, genial. Bueno, quiero partir primero saludando a todas y todos los que están conectados. Qué bueno tenerlos aquí. Quiero partir hablando un poco como de este título tan extraño, ¿cierto? ¿Qué quiere decir autocuidado en pandemia para personas con enfermedades crónicas? Primero imagino que si se conectaron o es porque alguno o tiene o conoce a alguien que está viviendo o pasando por una situación de enfermedad crónica, ¿cierto? O a lo mejor solo le interesa el tema. Por otra parte, también tenemos como esto del autocuidado. ¿Qué es el autocuidado? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de autocuidado? Y segundo, que es por la parte donde voy a partir la presentación, es que no podemos hablar de autocuidado sin considerar nuestro contexto actual. Entonces, ahí, Nati, por favor, me ayuda cambiando la diapo. Entonces, bueno, lo primero que quería conversar con ustedes es que hablemos sobre nuestro contexto actual y no se nos puede olvidar que el contexto actual en el que estamos es un contexto de crisis. ¿Qué es lo que está pasando, particularmente en nuestro país, cierto? Es que llevamos harto tiempo viviendo incertidumbre, pasando estrés. Partimos con la crisis social en octubre del 2019 y luego en marzo, ¿cierto? Tenemos la pandemia en marzo del 2020 que se ha extendido hasta la fecha. ¿Qué es lo que ha pasado desde octubre del 2019? Es que nuestras rutinas cambiaron, las cosas que sabíamos que iban a pasar dejaron de ser ciertas, dejamos de poder planificar. Cuando estábamos con la crisis social, yo me acuerdo que uno no sabía si iba a poder o no iba a poder tomar el metro, si me iba a costar o no me iba a costar llegar a la casa, si iba a poder o no iba a poder ir al doctor. Entonces, incluso antes de la pandemia ya llevamos hartos meses de incertidumbre y hartos meses de estrés. El no poder planificar, el no saber qué es lo que va a pasar, es algo que nos genera mucho malestar y es normal que nos genere malestar. Entonces, ¿qué son las crisis? Hay muchas definiciones de crisis, ¿cierto? Pero para un autor que se llama Luis Ramón Brito, las crisis se sienten como un abismo entre el pasado que ya no es vigente y un futuro que aún no está constituido. O sea, ¿qué quiere decir? Teníamos un pasado que sabíamos que existía, teníamos nuestra rutina, sabíamos qué íbamos a hacer, podíamos planificarnos, y de un día para otro, ¿cierto? Dejamos de saber qué es lo que va a pasar. Dejamos de saber si vamos a poder incluso ir a ver a nuestros familiares o no el fin de semana. Viene la incertidumbre del virus, qué es lo que pasa con el COVID, me voy a enfermar, no me voy a enfermar, y si me enfermo, qué síntomas me van a dar, me va a ir bien, me va a ir mal, se va a enfermar algún familiar o no,
me van a despedir o no, voy a poder seguir trabajando, qué pasa con las fases. Entonces, finalmente estamos en un contexto donde todo es incierto. La siguiente, por favor. Súper. ¿Y qué pasa con este contexto que todo es incierto? Finalmente lo que estamos viviendo es una situación de estrés que se está manteniendo en el tiempo. Ya llevamos casi 2 años viviendo estrés. Y el estrés físicamente trae muchas consecuencias para nuestra salud física, para nuestra salud psicológica, emocional, incluso para nuestra salud que tiene que ver con nuestras relaciones sociales y nuestra salud espiritual incluso. El costo personal del estrés a largo plazo es muy alto y por eso es tan importante que le prestemos atención a qué es lo que nos está pasando. Ahí, la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estamos viviendo situaciones de estrés? Hay respuestas que son normales y que nos pasan a todos los individuos, a todas las personas teniendo o no teniendo enfermedades asociadas, ¿cierto? Entonces hay un primer nivel de respuestas que son normales, que son a nivel cognitivo. Eso quiere decir también como a nivel de pensamiento, nuestras ideas. Y cuando estamos en situación de crisis, es normal y es esperable que nos cueste de repente pensar, que nos sintamos confundidas o confundidos, que de repente uno o ve blanco o negro, como me cuesta ver matices, por ejemplo, como hago esto o no lo hago, me cuido o no me cuido. Uno tiende a pensar que van a pasar cosas malas, a eso le llamamos pensamiento catastrófico. Y hay veces también que aparece la rigidez del pensamiento, que también es esperable y es normal en este contexto, que es que a uno le cuesta ver otras opciones y uno está bien rígido en lo que uno está pensando. Todas estas respuestas que nos pasan a todas las personas estando en crisis nos dificultan pensar. No sé si a alguna o a alguno le ha pasado este tiempo también que ha sido más difícil tomar ciertas decisiones, darnos cuenta de qué es lo que estamos pensando y sentirnos un poco más lentos incluso o con dificultades para entender lo que nos dicen. Esa es una primera respuesta que es normal en este tipo de contexto. El siguiente nivel es un nivel emocional, y así como hay respuestas a nivel de pensamiento, a nivel cognitivo que son esperables, también tenemos respuestas emocionales que son esperables en la situación de crisis por la que estamos viviendo. Entonces es normal tener ciertos niveles de angustia, sentir miedo, sentir pena, sentirnos inquietos, sentirnos incluso en shock o sentir como un aplanamiento emocional, como dejar de sentir emociones, sentir que estamos como neutros. Todas esas emociones también son esperables y suelen pasar también en este tipo de contexto. Ahora, que sea esperable no quiere decir que sean agradables, ¿cierto? Y también es importante entender que hay un nivel de emociones que son normales y hay otro nivel que cuando ya nos está dificultando nuestra vida, cuando la tristeza ya es muy grande o cuando tenemos mucho terror, obviamente hay que pedir ayuda. Cuando uno siente que estas emociones que son normales y que son esperables nos están invadiendo y están dificultando nuestro día a día. Y por último tenemos un tercer nivel, que es un nivel fisiológico, un nivel físico, donde nuestro cuerpo también siente qué es lo que nos está pasando. Entonces, lo que ocurre es que podemos empezar a tener problemas para dormir, y ahí lo que nos puede pasar es que o nos cuesta dormir, o nos cuesta mantenernos dormidos, o dormimos demasiado. También podemos empezar a sentir a veces una sensación de angustia en el pecho, o taquicardia, sentir que nuestro corazón late más rápido de lo normal. Podemos sentir sudoración en las manos, podemos tener dolor físico, podemos sentir de repente los hombros apretados, entonces nos duele el cuello, nos duele la espalda. Todos esos son signos también y son respuestas emocionales, físicas y cognitivas que son normales y esperables en este tipo de contexto. Por eso es tan difícil lo que está pasando ahora, porque son 2 años, es mucho tiempo. Entonces es mucho tiempo sintiendo este nivel de
de respuestas que claramente terminan afectando nuestra salud. Siguiente. Entonces, ¿por qué hablamos de autocuidado en personas con enfermedades crónicas particularmente? Y yo les conté que el estrés afecta a todos los individuos, ¿cierto? A todas las personas nos genera malestar tener un nivel de estrés sostenido durante el tiempo. Pero lo que se ha visto también es que para las personas que tienen enfermedades crónicas, un nivel de estrés sostenido en el tiempo puede influir aún más en la descompensación de sus patologías. Entonces, por eso también es tan importante que las personas que tienen alguna enfermedad crónica tengan espacios de autocuidado o fijarse más en su salud en este tiempo finalmente, porque hay más riesgos, ¿cierto?, de descompensarnos o de sentirnos mal. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que el trauma, el estrés, estos estados emocionales afectan nuestra salud. Hay distintos impactos, ya hablamos de algunos, de los que son normales, ¿cierto?, a nivel emocional, físico y cognitivo, pero en las personas con enfermedades crónicas la pandemia ha traído también otros impactos. ¿Cuáles son? Dificultades para adherir al tratamiento. Por una parte, dificultades a lo mejor para cumplir las horas de los medicamentos, para cumplir, tomando en cuenta lo que hablaba Karen, las dietas, por ejemplo, la dieta para una persona con enfermedad crónica es súper importante y por todo lo que nos contaba Karen también ha sido difícil a lo mejor mantener una dieta balanceada en este tiempo, que influye obviamente en nuestras patologías. ¿Qué es lo que ha pasado también? No sé si les pasó o les tocó desde que partimos con la crisis social. Se empezaron a atrasar algunas consultas médicas, algunas pruebas o algunas intervenciones. De repente uno no podía llegar al doctor. Al principio de la pandemia también estuvimos bien reducidos con algunas horas médicas. Entonces, todo lo que ha pasado también ha afectado en la continuidad de nuestras atenciones médicas. De repente ha pasado que hay dificultades para conseguir los medicamentos, y lo que se ha visto es que las personas con enfermedades crónicas han percibido un empeoramiento de la salud. A lo mejor no necesariamente físicamente hay un empeoramiento que uno lo pueda medir, sino que es una sensación de estar físicamente peor. Y eso también afecta obviamente el curso de la enfermedad. Ha afectado la calidad de vida, de sueño, afecta el estado de ánimo. Las personas con enfermedades crónicas han recibido aún más la instrucción de quedarse en la casa, ¿cierto? Entonces eso ha afectado también en el contacto social, aumentando el aislamiento, el sedentarismo. Y por otra parte, hay una falta de información específica acerca de las medidas de prevención asociadas a mi propia enfermedad. Como conocemos las medidas de prevención para todo el mundo, pero ¿tengo algún riesgo mayor por tener la enfermedad que tengo, por ejemplo? Y eso es algo que normalmente desconocemos. Entonces, tenemos un impacto emocional en todas las personas, y al hablar de enfermedades crónicas podemos darnos cuenta de que las personas que sufren estas patologías tienen aún más afectaciones producto de qué es lo que nos está pasando. Siguiente. Súper. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer, cierto? Porque al principio a lo mejor puede sonar un poco desesperanzador todo esto de llevamos manteniendo un estrés mucho tiempo, ¿qué hacemos entonces? Y ahí es cuando hablamos un poco del autocuidado. En el proceso de cuidarnos y cuidar nuestra salud, hay varios tipos de cuidado. Por una parte está el cuidado y la asistencia a otros, ¿cierto? Cuando cuidamos a personas, el cuidado es entre todos, que una persona me cuide a mí y yo cuide a otra. O el autocuidado colectivo y el cuidado a uno mismo o autocuidado. Entonces, en esta presentación lo que vamos a hacer es hablar un poquito del autocuidado. Entonces, ¿qué es el autocuidado? Es una palabra que no sé si la han escuchado, pero últimamente ha sonado harto, esto de cuidarse, de autocuidarse, ¿cierto? Entonces,
cuando hablamos de autocuidado, lo que hablamos es de un proceso en el que la propia persona, de manera autónoma, se responsabiliza de su salud, de su cuidado de la salud. Entonces, la propia persona se hace cargo de del cuidado de qué es lo que nos está pasando, tomando conductas particulares, tomando decisiones, tomando proyectos que van enfocados a enfrentar los riesgos de enfermar o los riesgos de tener alguna crisis en nuestras patologías. Entonces, uno puede prevenir enfermarse, pero uno también puede prevenir una descompensación, por ejemplo. Y por eso también es súper importante cuidarnos a nosotros mismos. El autocuidado varía de cada... No todos nos cuidamos de la misma forma, ¿cierto? Influye en nuestra cultura, influye en nuestras condiciones sociales, influye en nuestros intereses, influye dónde vivimos. Entonces, cada persona tiene una forma de cuidarse de manera individual. Lo que busca el autocuidado es convertirnos como en sujetos de acción de nuestra propia conducta y de nuestra propia conducta de salud. Entonces, implica una responsabilidad. Siguiente. Ya. Entonces, cuando hablamos de autocuidado en enfermedades crónicas, primero tenemos que entender a qué nos referimos con enfermedades crónicas. Entonces, lo primero es entender que una enfermedad crónica es una afectación de la salud que persiste en el tiempo y requiere cuidados continuos y permanentes. Entonces, una persona que padece o que tiene una enfermedad crónica, lo que va a hacer es tener que cuidarse durante el tiempo, ¿cierto? Y por eso es fundamental el autocuidado, porque como hablábamos de antes, tener estrategias de autocuidado adecuadas, lo que pueden hacer en personas con enfermedades crónicas es ayudar a mejorar, sirve para ayudar a mejorar la calidad de vida, favoreciendo una mejor adherencia a los tratamientos, favoreciendo la detección precoz de complicaciones, lo que ayuda también a reducir las tasas de hospitalización y las consultas de urgencia. Entonces es fundamental tomar conciencia de nuestro estado de salud para tener conductas que ayuden a prevenir cualquier tipo de descompensación. Siguiente. Entonces, cuando hablamos de autocuidado, también existe un autocuidado general, ¿cierto? Que es importante para todas las personas durante este tiempo. Entonces, el autocuidado, dependiendo del libro que uno esté leyendo, podemos distinguir o dividirlo en distintos tipos de áreas. Entonces, la primera área que yo les voy a contar es el autocuidado en la comunicación. ¿Qué quiere decir eso? Es súper importante que podamos identificar y compartir con otros nuestras preocupaciones. Entonces es importante que en este tiempo le prestemos especial atención a lo que estamos sintiendo, a lo que nos pasa, si tengo miedo o no tengo miedo, o me preocupa algo, y poder compartirlo con otros, con cualquier persona que sea cercana para nosotros, algún familiar, algún vecino, alguna amiga, algún amigo, cualquier persona que para nosotros sea importante, es fundamental poder compartir nuestras preocupaciones. Y para eso, obviamente, lo que tenemos que hacer primero es tomar conciencia de qué es lo que nos está pasando. Segundo, hablábamos que una de las consecuencias, ¿cierto?, de la pandemia es el aislamiento, y eso también termina afectando mucho a nuestra salud emocional. Y es por eso que es fundamental también que tratemos de mantener contacto con nuestros seres cercanos. Obviamente, por el contexto de la pandemia, lo que tenemos que propiciar es un contacto no presencial, entonces tratar de tener videollamadas o grupos de WhatsApp o hablar por teléfono. Es importante no aislarnos. Yo sé que a lo mejor para algunos es difícil o ya estamos cansados de la tecnología, pero tenemos que buscar maneras de mantenernos conectados con nuestros seres queridos. Y un tercer punto que es súper importante es pedir ayuda en caso de necesitar. Con esto me refiero a pedir ayuda profesional en caso de sentir, por ejemplo, que mis emociones me están generando mucho malestar y se están escapando de lo que yo puedo manejar.
o buscar ayuda a algún familiar, algún amigo con quien yo pueda también sostenerme en caso de no sentirme bien. Una segunda área tiene que ver con cómo percibimos la realidad, cómo nos relacionamos con lo que está ocurriendo. Entonces, lo que hemos visto también es que es súper importante no sobreexponernos a información que genere malestar. Pasa de repente que uno quiere estar informado, que uno quiere saber qué es lo que está pasando, entonces estamos todo el día con las noticias prendidas y en las noticias dicen puras cosas terribles, ¿cierto? Entonces uno termina angustiadísimo. Entonces es súper importante mantenernos informados, pero no sobreinformados. Entonces, en ese sentido, lo que podemos hacer es poner un horario para ver noticias, por ejemplo, y no estar todo el día recibiendo información. Si tenemos un grupo de WhatsApp donde familiares mandan cifras o mandan como qué es lo que está pasando con el COVID hoy día, como tratar de poner reglas grupales donde, no sé, el grupo va a ser para apoyarnos y hablar sobre cómo estamos, no sobre para dar más información. También es importante que podamos corroborar la información que recibimos, de repente nos llegan cadenas de WhatsApp o noticias que no son reales, que nos terminan angustiando. Entonces es súper importante buscar qué información vamos a recibir y cuándo la vamos a recibir. Por otra parte, también es importante que organicemos nuestro tiempo y que podamos priorizar las tareas que tenemos en el día a día con objetivos realistas. No nos podemos exigir lo mismo que nos exigíamos hace 3 años, porque nuestra realidad cambió, nuestro contexto cambió, estamos cansados física y emocionalmente. Entonces, este es un tiempo en el que tampoco nos podemos exigir como lo hacíamos antes. Entonces, si tenemos que hacer cosas, es importante priorizar y ponernos metas que sean reales y no llenarnos una lista de hoy día voy a hacer 20 cosas y después uno termina angustiado porque no las alcanzó a hacer. Hay que ver cuáles son las más importantes y cuáles voy a hacer efectivamente hoy día. Por otra parte, en esto también es súper importante, ¿cierto? Acatar las medidas sanitarias, mantener el aislamiento físico, usar la mascarilla, lavarnos las manos y todas las cosas que estamos haciendo también para prevenir los contagios. Y lo otro que es súper importante y que de repente cuesta mucho y sobre todo a las mujeres que están en la casa, es poder distribuir adecuadamente los roles y las responsabilidades en la familia. Se ha visto mucho que a las mujeres que les ha tocado estar trabajando, que les toca seguir siendo mamás, seguir trabajando, ordenar la casa, limpiar, cocinar, entonces uno termina más agotada. Entonces es importante que podamos pedir ayuda, poder distribuir las tareas en la casa, no sobrecargarnos con la tarea, sino que ver quién nos puede ayudar, ¿cierto? Ver cómo ya tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, yo me hago cargo de esto. Entonces es súper importante que las personas de la familia puedan acompañarse y apoyarse para que uno no quede sobrecargado. Y por último, tenemos lo que podemos hablar de estrategias de autocuidado. Por una parte, es súper importante mantener hábitos de vida saludable, mantener una dieta adecuada, no descuidar nuestras horas de sueño, tomar agua, realizar algún tipo de actividad física, y si es posible, por ejemplo, tomar un ratito sol, unos 8 o 15 minutos diarios, también nos ayuda. Ha pasado mucho en la pandemia que uno descuida su imagen personal, como esto de ya no voy a salir de la casa, así que me quedo con pijama. Y me ha pasado mucho hablar con personas que es como, pucha, ahora me siento súper insegura, me miro al espejo, me encuentro fea o feo, no me he afeitado, ando con las uñas feas, y al final eso también termina afectando nuestro estado emocional. Entonces es súper importante que las cosas que nos importan, no las descuidemos. Y por último, es súper necesario también que busquemos tiempo y espacios para disfrutar actividades de ocio y de placer. Esto lo dejo bien amplio porque obviamente todos tenemos intereses distintos y tenemos también el desafío de buscar cómo poder cumplir con estos intereses estando en la casa. Por eso hablamos también de autocuidado
en tiempos de COVID, ¿cierto? Porque obviamente una estrategia de autocuidado no puede ser ir al cine si el cine está cerrado. Entonces tenemos que buscar cómo nos organizamos en la casa para hacer actividades que nos generen placer, que las disfrutemos, que sean importantes para nosotros y que sean adecuadas al contexto que estamos viviendo. Y por último, es que tenemos también estrategias de autocuidado que son específicas también para las personas con enfermedades crónicas. Entonces, por una parte, es súper importante que nos pongamos aún más exagerados con el cuidado de nuestros tratamientos. Entonces, tenemos que propiciar no perder las horas al doctor, propiciar, ¿cierto?, que nuestros controles estén al día, que nuestros exámenes estén al día. Tenemos que preocuparnos de tomar nuestros medicamentos en los tiempos que hay que tomarlos con las dosis adecuadas. Si es que llega a aparecer cualquier síntoma de COVID o cualquier dificultad para respirar, o tos o fiebre, hay que acudir al médico inmediatamente de manera prioritaria, ¿cierto? Prestarle atención también a nuestra enfermedad crónica, entonces si ocurre cualquier descompensación, no dejar pasar el tiempo y también acudir al médico. Buscar redes de apoyo, eso es súper importante porque una de las recomendaciones para las personas con enfermedades crónicas, dado que es un factor de riesgo también a la hora de contagiarse de COVID, es importante quedarse en la casa. Entonces, una buena estrategia de cuidado también es buscar una red de apoyo, personas que nos ayuden a hacer las compras o hacer cualquier trámite que requiera salir del hogar, estar en lugares con muchas personas, hacer filas, subirnos al transporte público. Ojalá ese tipo de cosas nos pueda ayudar otra persona para evitar exponernos, ¿cierto? También, como hablaba Karen, es súper importante mantener una actividad física, entonces cada uno según sus condiciones físicas de salud, ¿cierto? La idea es que puedan seguir realizando ejercicios adecuados e indicados para su condición, para tratar de mantenernos activos y así cumplir también con la parte del tratamiento que corresponde. Y obviamente recordar el lavado de manos y el uso de mascarillas, el aislamiento físico, social, como todas esas cosas que tienen que ver con las condiciones sanitarias que nos pueden ayudar a prevenir un contagio. Todo esto es importante porque muchas veces pensamos que el ejercicio o el hacer cosas no son tan importantes, pero resulta que es muy fácil entrar en un loop donde estoy encerrado en la casa, entonces dejo de hacer las cosas que me gustaban, me empiezo a deprimir, me siento peor físicamente, entonces menos cosas hago, y uno se va como metiendo en una rueda donde el estado emocional está estrechamente relacionado con nuestra condición de salud y con el cómo nos sentimos físicamente. Entonces, para terminar, dejé aquí una cita que en realidad lo que dice es que, bueno, en tiempos de pandemia, para las personas con enfermedades crónicas, se duplican las medidas sanitarias a seguir. Deben cumplir las propias de la enfermedad, ¿cierto? Que es lo que conversábamos. Cada uno, según la enfermedad crónica que tenga, tiene que cumplir una serie de cuidados, de tratamiento, pero además hay que cumplir con todo lo que está orientado a prevenir el COVID. Entonces, para las personas con enfermedades crónicas se hace más complicado aún adaptarse y ajustarse a las demandas de la pandemia. Entonces, las personas que tienen enfermedades crónicas requieren mucho apoyo de la familia o de la comunidad, del personal de la salud y la propia autorresponsabilidad para extremar las medidas de cuidado. Entonces, entendiendo que estamos en un contexto que es especial, que ese contexto ya nos afecta emocional, física, social y espiritualmente, ¿cierto? Tenemos que cuidarnos aún más si tenemos alguna condición de salud que nos pueda afectar el cómo nos encontramos. Entonces, eso, ahora, bueno, la última creo que eso es un espacio para preguntas. Con eso termino la presentación, ojalá les haya gustado y ahí
Bueno, le doy el pase a Nati. Muchas gracias. Te pasaste, María Jesús, por tu presentación. Entonces ahora vamos a desmutear a nuestros expositores y vamos a empezar con la ronda de preguntas por si alguien quiere hacerle alguna pregunta a alguna de nuestras expositoras. Vamos acá. Ahora cada uno puede, si quiere hacer alguna pregunta, puede apretar hacer clic donde dice mute y puede hacer la consulta. O si quiere también la puede hacer a través del chat. ¿Alguien que quiera preguntar? Bueno, por mientras, por ejemplo, yo le quiero hacer una pregunta a Karen, mientras empezamos a ver si alguien más se anima. Cuando hablamos del tema de la actividad física, que también es algo en el que recalcaron las dos, ambas hablaron de eso. ¿De qué manera, por ejemplo, uno puede crear como o rutinas, o a lo mejor hay alguna cosa que uno puede hacer como al revés, como ir haciendo como diversas actividades, incorporar a los niños, a la gente mayor, por ejemplo, que generalmente uno asocia más como salir como con los niños a pasear, por ejemplo, pero de qué manera a personas ya más mayores uno puede, qué tipo de actividades, por ejemplo, se podría hacer, alguna recomendación. Yo creo que lo más fácil y práctico, y sobre todo en esta condición de pandemia, es salir a caminar. O sea, el hecho ya de caminar, de salir, estás gastando un poco de energía. O sea, me refiero a ver, no es un ejercicio de alto rendimiento, pero el hecho de caminar ya te va a hacer gastar un poco más de energía, o sea, moverte un poco más. Yo siempre les digo a veces cuando pueden, a lo mejor, porque yo sé que mucha gente trabaja, etcétera, entonces bajarse un poco 2 cuadras antes de la micro y por lo menos caminar en ese tiempo. Los fines de semana salir a caminar, en los parques, los que tienen parques cerca, y yo creo que los adultos mayores, claro, caminar por último a la vuelta de la manzana, pero salir a caminar y salir también un poco, ahora que se puede en realidad, porque como decía María Jesús, esto de la pandemia ha sido bien terrible para todos, ya para los niños, para la gente adulta, para la gente que tiene enfermedades crónicas. Entonces, pero ya buscar la oportunidad en el momento que se puede salir, por lo menos a caminar, hay que hacerlo, hay que tratar de caminar todos los días un poquito con los adultos mayores, que claro, ellos no pueden hacer a lo mejor una actividad física más pesada y depende de la patología que tengan, pero ya por lo menos el hecho de caminar te va a ayudar a moverte un poquito más. A veces también les indica, bueno, eso ya más es trabajo de kinesiólogos y de otro profesional, pero yo sé que, por ejemplo, a veces les llenan unas pesitas, o sea, unas botellas de agua con arena y los hacen moverse en la casa, ¿cierto? Cosa de mover un poco, mover el esqueleto, digo yo. Pero claro, eso ya a lo mejor indicado por un kinesiólogo, pero ya el hecho de caminar con unas zapatillas cómodas, eso te va a servir. Y el baile, no hemos hablado mucho de eso, pero también a lo mejor el tema de Baile bailar. también a la gente que le gusta bailar, como yo te decía, hay mucha, ahora en pandemia, o sea, hay un montón de aplicaciones, de grupos que se juntan por Zoom o por Instagram y hacen algún tipo de actividad, y así también, como decía María Jesús, se sienten acompañados también, o sea, buscan grupos y se sienten acompañados para hacer algún tipo de actividad. El baile también es un buen ejercicio. Sí, buenísimo, sí, sí, es verdad. Y el tema de la alimentación también, bueno, uno se tentó mucho con los tutoriales, mirando también una de las cosas que más empezó a hacer la gente, que el pan especial, que el pan masa madre. Madre, que Por ejemplo, cogen. masa madre, ¿qué tan nutritivo es? Pues que se puso tan de moda durante la pandemia. Claro, sí. O sea, el pan, como te digo, mira, yo soy de la idea de que ningún alimento está prohibido. Yo creo que eso, y los que me conocen, o por lo menos que van a consulta conmigo, yo creo que eso de prohibir cosas, entonces hay que enseñarle a las personas a comer de todo. El pan masa madre es súper rico, y es un excelente, claro, que se deja ahí, ¿cierto? Se prepara de una manera diferente porque se deja ahí que elude no sé cuántos días y lo van preparando, pero también es un alimento súper rico. Si el tema es cuánto pan o cuántas rebanadas de pan de masa madre te vas a comer.
ya, porque uno también puede comer una marraqueta, por ejemplo, pero claro, tienes que comer una porción adecuada y no comerte una marraqueta entera, por ejemplo. Entonces, ya sea marraqueta, pan masa madre, pan pita o el pan que sea, uno si come una porción adecuada va a estar bien. Pero el tema es cuando uno se va a los excesos, es cuando está el problema. Cierto, sí, también es Lo verdad. mismo, lo mismo, Es lo los más, es lo dulces, más aplicable al final también. Puedes comer de todo, al final es lo que permite que uno también pueda seguir haciéndole en el tiempo, porque si no, si es verdad. claro, lo mismo, por ejemplo, estas cosas dulces, hacer un queque, un kuchen o algo dulce, no es que uno no pueda hacer nunca, pero claro, el tema que pasó con la pandemia es que las personas hacían todos los días o todas las semanas algo dulce, entonces el exceso es el que está mal, o sea, el exceso de hacer rutinariamente algo o comer algún alimento, eso es lo que está mal. Si una persona no es que no pueda comer nunca, por ejemplo, un queque o un trozo de torta, pero claro, cuando se hace en forma rutinaria y habitual todos los días, eso ahí está el problema, porque vas, claro, vas consumiendo, como yo te decía, más calorías de las que gastas y vas ganando peso. Mira, aquí llega una pregunta para ti, Karen. Dice, te quieren preguntar sobre la famosa dieta cetogénica o cerogénica, que prohíbe todo tipo de frutas y carbohidratos, incluso las legumbres. Está de moda porque ayuda a bajar de peso, pero enfatiza el consumo de embutidos y grasa. ¿Cómo educamos a nuestros pacientes? La dieta cetogénica. Dieta cetogénica. Ah, ya. Claro, mira, la dieta cetogénica es una dieta que se puso de moda para, o sea, no, se puso de moda para bajar de peso, pero en realidad es una dieta que se utiliza para los pacientes con epilepsia. Mira, hay estudios que dicen que sí, que te ayuda a bajar de peso, pero el problema de todo este tipo de dietas, ¿cierto? Es que son dietas que son insostenibles en el tiempo. Ya son dietas que una persona no puede estar comiendo huevos con tocino eternamente, porque además va a afectar otro tipo va a afectar, por ejemplo, el perfil lipídico. Pacientes crónicos que estamos hablando, ¿cierto? Va a afectar, les va a aumentar el colesterol, les va a aumentar el LDL, que eso tampoco es bueno. Ya produce enfermedades cardiovasculares. Entonces, esta dieta, claro, en casos puntuales y bien, ¿cómo me refiero? Controladas con un control médico, uno las puede hacer, pero son para casos puntuales, no es una cosa que uno puede hacer en forma habitual y como sale en las revistas o en los programas de televisión, la dieta cetogénica sí, tiene efecto, buenos efectos en casos puntuales, en situaciones específicas, pero no es una dieta masiva que uno pueda decir y sostenerla en el tiempo, porque además, como tiene un alto porcentaje de grasa, eso te va a producir otros problemas, sobre todo en personas mayores o personas que ya tienen problemas de sobrepeso, obesidad, que a lo mejor ya tienen al perfil lipídico alterado. Entonces, claro, son dietas que sí son efectivas, pero tienen que ser controladas por un profesional y no es una dieta a largo plazo, es por un momento. Entonces, por eso yo siempre recalco que el tema es tener hábitos saludables, o sea, aprender a alimentarse, aprender a medir las porciones de lo que uno se alimenta, enseñar de pequeño a los niños. Pero claro, esa dieta sí, surge efecto, pero tiene que ser controlada y guiada por un médico, por una nutricionista, porque no es llegar y hacer la dieta, porque también puede tener otros efectos. Súper, gracias. Gracias, Karen. Esta era la pregunta de Ana. Yo quiero hacerle otra pregunta por mientras también a María Jesús. Eh, Todo esto que estábamos hablando en general es durante esta época como de encierro que hemos estado, pero ahora está pasando que se está produciendo esta apertura. Entonces también yo siento que puede que empieza como esto, ¿qué tanto salgo? ¿Qué tanto me cuido? Puede haber también un poco de angustia de más miedo a contagiarse porque ahora la gente está circulando más. Ahora salió la gente a las plazas, se abrieron como lo que son las cuarentenas. Entonces, ¿cuál es la recomendación? ¿De qué manera o cómo uno puede como controlar esto? También las ganas de salir, de estar tanto tiempo encerrado, pero al mismo tiempo el miedo a contagiarse o que te contagien, por ejemplo. Mm. De partida yo creo que el miedo a contagiarnos, ¿cierto? Es normal y es esperable también, sobre todo después de llevar tanto tiempo encerrado. Hay personas que le han empezado a tener más miedo también al empezar a retomar la vida, no sé si decirle normal, pero un poco parecido a lo que era antes, ¿cierto? Em, y por una parte es cierto, o sea, yo estoy ahí todavía, hablaba de los pensamientos dicotómicos en la presentación, como los negros y los blancos. Yo creo que efectivamente tenemos que empezar de alguna forma a retomar
hábitos que teníamos antes, porque el impacto en la salud mental del aislamiento y del estar encerrado es muy alto, pero al mismo tiempo no podemos descuidar también nuestra salud y la posibilidad de contagiarnos. Entonces, sí o sí, yo todavía soy partidaria de evitar a toda costa aún los lugares que son muy concurridos, ¿cierto? Y obviamente mantener siempre las medidas de precaución. Y prestarle mucho ojo a el nivel de ansiedad que estamos teniendo también al salir de la casa. Ya estamos al menos en fase 3 en Santiago, otras comunas también han ido avanzando. Que estemos avanzando no quiere decir que la pandemia haya terminado, entonces por eso no podemos nunca olvidar el contexto en el que estamos. Y también es súper importante empezar a prestarle atención a qué es lo que nos está pasando. Sí me empieza a dar mucha ansiedad salir, sí me empiezo a asustar mucho, sí tengo un miedo, tengo un terror que ya es bastante incontrolable, es importante pedir ayuda especializada porque a pesar de que sea normal, hay niveles que terminan dificultando nuestra vida. Entonces, por una parte, yo creo que mantener sí o sí las medidas de precaución. Por otra, asocia también al contexto de cada uno y imagino si los que están aquí o los que vayan a escuchar después también interesados por el motivo de las enfermedades crónicas, cada enfermedad también tiene un riesgo en particular, entonces como mantener los cuidados asociados a la propia dependencia de salud, ¿cierto? Y, pucha, tratar como poquito, manteniendo los aforos, manteniendo también, tratando de evitar estos lugares muy concurridos y sin descuidar las medidas de protección. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera hacer otra consulta de los asistentes? Parece que quedó todo claro, chiquilla. Queremos darle las gracias. Algo que como que quieran cerrar, no sé, Karen ya había hecho como cierre. María José parece también, María Jesús, también les damos a dar las gracias por su tiempo, por estar acá, por contarnos, por hablar desde su experiencia. Muy interesantes sus presentaciones. También le queremos dar las gracias a todos los participantes, a los y las asistentes que estuvimos acá en esta charla. Les recordamos que vamos a tener esta charla ahora publicada en nuestras redes sociales para que también la puedan compartir o enviársela a alguien más o revisar alguna duda que tengan. Así que muchas gracias, les invitamos como siempre a seguirnos en nuestras redes sociales donde nosotros estamos entregando información relacionada con nuestros pacientes y con nuestro instituto. Un abrazo gigante, a seguir cuidándose, como dicen las chicas, y cuídense mucho. Muy buenas noches a todos. Que estén muy bien. Gracias. Gracias a ti. Chao. Chao, chao.